Hola, soy Antonio Castilla y hoy vamos a aprender cómo determinar la visibilidad de un poliedro, lo que normalmente le llaman hallar las vistas y ocultas. Hay que tener claro que nunca nos debemos de fiar de nuestra intuición. Nuestro cerebro tiende a ver lo que está acostumbrado y no lo que verdaderamente hay. Lo comprobaremos en este ejemplo. Esta es la proyección de un cubo. Seguro que casi todo el mundo lo ve así, pero ¿por qué no puede ser de esta otra forma? Lo único que ha cambiado es qué línea consideramos oculta y cuál es vista. Pero como estamos más habituados a ver un cubo con la primera forma, nuestro cerebro nos dice que tiene que ser así, cuando puede que no lo sea. Por ello, no nos debemos de fiar de lo que creemos ver, sino que se deben de seguir una serie de reglas. La primera regla dice que el contorno de una proyección es siempre visto. El contorno es la línea que rodea la vista y siempre, repito, siempre es visto. El contorno no es una línea real, ya que depende desde dónde se está viendo el cuerpo. Veámoslo en un par de ejemplos. Estas son las proyecciones de un tetraedro. En la proyección vertical, el contorno serán estas líneas y en la proyección horizontal serán estas otras. Practiquemos un poco más con este cubo. Este es su contorno en proyección horizontal y este es el contorno en proyección vertical. Como el contorno siempre es visto, solo debemos de preocuparnos de las líneas que hay en el interior del contorno. En ellas aplicaremos la segunda regla, pero es mejor comprenderla que aprenderla de memoria. Supongamos dos superficies cualesquiera, una azul y otra roja. Si solo nos fijamos en una de sus proyecciones, ¿cuál está encima y cuál debajo? ¿O cuál está delante y cuál detrás? Es imposible saberlo con solo una proyección. Centrémonos en la proyección horizontal de las dos superficies. La que está encima tapará a la de abajo, pero en la proyección horizontal no podemos saber cuál es la altura de cada uno. Para conocer su altura debemos de mirar la proyección vertical. Y aquí está el pequeño lío. Queremos saber quién tapa a quién en proyección horizontal, pero debemos de comprobarlo en la proyección vertical. Vemos que la superficie roja está más alta que la azul. Luego deducimos que la roja tapará al azul, pero en la proyección horizontal. Luego la dibujaremos con líneas discontinuas. Ahora lo aplicaremos a la proyección vertical. La superficie que está delante tapará la que está más atrás, pero mirando solo la proyección vertical no podemos conocer la posición de cada uno. Sin embargo, si miramos la proyección horizontal, vemos inmediatamente que la superficie azul está más adelantada que la superficie roja. Luego, en la proyección vertical es la azul la que será la vista y la roja la que está oculta. Conocido el fundamento, podemos enunciar la segunda regla, que dice: entre dos elementos opuestos, en proyección horizontal será visto aquel que en proyección vertical tenga mayor cota, y en proyección vertical será visto aquel que en proyección horizontal tenga mayor alejamiento. Si uno es visto, el otro es oculto. Sí, un poco largo. De una forma más informal, podríamos decir que lo que está más lejos de la línea de tierra es visto en el otro lado. Mejor lo aplicamos a los casos anteriores. En el tetraedro ya comprobamos que el contorno era visto, pero faltaban las líneas interiores. AC y BD son dos elementos opuestos, es decir, que no tienen ningún punto en común. Esto es importante y solo debemos de comparar elementos opuestos. Para saber cuál es visto en la proyección horizontal, nos fijamos en la proyección vertical y el que tenga el punto con mayor cota será el visto, en este caso BD. Insisto en que se mide en una proyección, pero donde se dibuja es en la proyección contraria. Luego BD es visto, mientras que AC es oculto. No caer en el error de pensar que si algo es visto u oculto en una proyección, también lo es en la otra. Puede o no coincidir, así que siempre debemos de realizar la comprobación en las dos proyecciones.
Para saber qué es visto en la proyección vertical, nos fijamos en cuál tiene más alejamiento en la proyección horizontal. Vemos que AD es el que tiene más alejamiento. Luego en la proyección vertical se dibuja con línea continua, mientras que BC se trazará con línea de trazos. Fácil, ¿no? Apliquemos lo aprendido al caso del cubo. Ya conocíamos que el contorno era visto. Ahora debemos de comparar dos elementos opuestos. Podríamos comparar dos aristas, como antes, pero hay muchas, así que será más cómodo si comparamos dos caras opuestas. Insisto en lo de que deben de ser opuestas, es decir, que no tengan ningún vértice o arista común. Para ello elegimos una cara cualquiera, como ABCD, y la opuesta, que es 1, 2, 3, 4. Para ver cuál es vista en la proyección horizontal, nos fijamos en cuál vértice tiene mayor cota en la proyección vertical. De la cara ABCD' es D' el que tiene mayor cota, y de la cara 1, 2, 3, 4' es 4'. Como 4' tiene mayor cota que D', la cara que contiene a 4', es decir, 1, 2, 3, 4', es vista en la proyección horizontal, y la opuesta será oculta. Recordar que si determinamos que una cara es vista, la opuesta nunca puede ser también vista. Siempre será lo opuesto. La primera regla, el contorno siempre es visto, prevalece sobre la segunda. Así, aunque hemos determinado que la cara ABCD es oculta, las aristas AD y DC son parte del contorno, así que seguirán siendo vistas aunque la segunda regla dijese que eran ocultas. Aún quedan las líneas B2 y D4 por determinar. La regla se puede aplicar tantas veces como se quiera. Podríamos comparar otras dos caras, pero en este caso será más cómodo comparar solo las dos aristas que quedan. Vemos que en la proyección vertical es D4' la que tiene mayor cota, por lo que será vista en la proyección horizontal, mientras que B2 será oculta. Como ya dije, el que una línea sea vista en proyección horizontal no nos dice nada sobre cómo será en proyección vertical. Hay que aplicar de nuevo la regla. Compararemos la cara ABCD con la opuesta 1, 2, 3, 4 en la proyección horizontal y vemos que 1, 2, 3, 4 tiene mayor alejamiento que ABCD, por lo que 1, 2, 3, 4' será vista y la opuesta ABCD' será oculta. Las líneas del contorno deben de mantenerse vistas, aunque algunas estén en la cara oculta. Faltan de nuevo dos aristas, B2' y D4', y comprobamos que B2 en la proyección horizontal tiene más alejamiento, por lo que será vista en la proyección vertical, y D4' oculta. Este es el resultado final. Recalco que estas dos sencillas reglas se aplican siempre. En el próximo vídeo las aplicaremos a otros cuerpos, el prisma, el cilindro, la pirámide y el cono. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.